Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, estamos iniciando un nuevo trimestre. Por la gracia de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo, ya estamos listos para compartir un tema de mucha importancia, tiene que ver con la misión. Estaremos hablando en breve sobre la misión de Dios, que debe ser nuestra misión, y por ello estaremos trazando algunas pautas importantes sobre lo que es la misión de la Iglesia aquí en el mundo. La misión de Dios es nuestra misión y eso estaremos viendo algunos detalles. Esperamos que a esta hora ya todos nuestros distinguidos alumnos de Radio Amanecer en Estudio tengan su guía de estudio en manos. La Biblia, que es objeto también, es la base principal de este espacio, porque esa guía de estudio nos lleva precisamente a estudiar las Sagradas Escrituras, y qué bueno es saber que una gran cantidad de nuestros hermanos y amigos ya tienen esta guía de estudio. Si le falta, es importante recordarlo, diríjase a la tienda adventista IAPA, más cercana a su residencia, a su casa, o en la iglesia adventista que le queda más cercana, e investigue sobre esta guía de estudio para que pueda conseguirla, porque definitivamente este es el material que consumimos aquí en Radio Amanecer en Estudio. Iniciamos este trimestre y nos place presentar en esta oportunidad al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, que estará con nosotros comentando las lecciones de nuestro espacio. Pastor Machuca dirige el conjunto de iglesia de Apocalipsis Central. Es un campo de la regional de la iglesia del Distrito Nacional y San Cristóbal, y entonces ha decidido aceptar la invitación para estar con nosotros durante todo el trimestre, analizando el tema que se inicia, la misión de Dios, mi misión, pastor. Muchas bendiciones, que el Dios Todopoderoso pueda protegerle, y de verdad que para nosotros es un gran honor tener a un hermano, un amigo, que estamos seguros se va a poner en las manos de Dios para compartir sus conocimientos del tema que iniciamos en este día. Muchas bendiciones, pastor. Bien, gracias, mi querido hermano y amigo Pastor Juan Francisco Scroggins. Es un privilegio y a la vez un honor, y sobre todo un compromiso, poder estar con cada uno de los hermanos y hermanas durante todo este trimestre. Realmente es una temática que nos envuelve y nos llena de mucha satisfacción el ver la misión de Dios. Mi misión es la temática que hemos de trabajar durante todo este trimestre, y de la manera como ha de iniciar, realmente cada uno de nosotros está más que identificado, porque fíjese ahora cómo de una vez la lección introductoria para esta nueva guía de estudio este trimestre es la misión de Dios en favor de nosotros, primera parte, pastor. Y nos ofrece un versículo para memorizar que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 9. Ahí la versión Dios habla hoy nos dice: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Una pregunta bastante impresionante que recibirá ciertos comentarios después de la oración. Así es que siempre que nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, pastor de la Cruz, es importante recordar que cada accionar en términos de lo que hace el ser humano en esta tierra, y especialmente cuando nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, es importante
que nos aseguremos de la participación del Espíritu Santo, quien es el autor y quien inspira la palabra de Dios para que podamos entender el tema que vamos a desarrollar durante toda esta semana. Así es que quiero pedirle que tenga una oración. Padre eterno, te damos muchas gracias por esta maravillosa oportunidad. Invocar tu nombre para nosotros es garantía de que seremos iluminados y capacitados con el poder del Espíritu Santo para entender, guardar y poner por obra tu palabra. Es por ello que te pedimos que nos guíes en el estudio de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iniciamos de inmediato la primera lección del trimestre y es bueno dar un vistazo especialmente a lo que Dios se propone a través de esta guía de estudio. En la Iglesia Adventista tenemos lo que le llaman la guía de estudio de escuela sabática. Y queremos decir que en este trimestre nos proponemos, por la gracia de Dios, centrar la atención en salir y hacer algo. Salir y hacer algo. Vamos a analizar muchas historias bíblicas maravillosas. Estaremos compartiendo con ustedes experiencias e ilustraciones emocionantes. También aprenderemos acerca de recursos que están disponibles que han de ayudarnos a alcanzar de manera muy especial a aquellos que conocemos como nuestro prójimo o nuestro próximo, especialmente aquellos que no tienen ese trasfondo cristiano que posiblemente muchos de los que estamos estudiando tenemos. Así es que nos estamos preparando con ese propósito, pero esas solo serán maneras de instruirnos y motivarnos. El verdadero énfasis de la lección de esta semana y de todas las lecciones que estaremos estudiando en este trimestre, la verdadera esencia de cada lección es lo que estaremos compartiendo antes de hacer un cierre oficial de la semana. Estaremos analizando ese gran desafío para salir y hacer algo de verdad, porque siempre hemos dicho, Pastor de la Cruz Machuca, que uno de los puntos más importantes en torno a lo que el Señor dice a través de su palabra no es solamente la gran cantidad de conocimiento de manera teórica que podamos tener, sino más bien las experiencias que podemos compartir con aquellas personas que nos rodean. De manera que hay un fuerte énfasis en este sentido de lo que estaremos haciendo durante este trimestre. La idea no es llevar a que usted reciba reflexiones teológicas. Más que eso, lo que pretendemos hacer es ofrecerles grandes herramientas que les puedan servir como el énfasis que estará en cada lección. Específicamente, durante toda la semana, el análisis llevará a que en la parte del día correspondiente al jueves habrá un énfasis como si fuese una tarea, pastor, donde podremos tener un desafío para cumplir de lo que se enseñó durante toda la semana. No se trata de presumir, sino de compartir realmente de manera funcional aquellos que nos rodean, que están con nosotros, cada una de las ideas, con los grupos, a la clase a la que pertenecemos o con la persona que estamos compartiendo. Es muy bueno que usted entienda que es nuestro deseo que todos recordemos que en cada momento el Espíritu Santo tomó a hombres y mujeres para que lleven un mensaje, y esos esfuerzos, ese interés, esa preocupación los obligó de una manera especial porque se comprometieron con Dios y el Señor hizo milagros, y para honrar y glorificar su nombre, ese compromiso lo tenemos también hoy. La primera lección de este trimestre, Pastor Machuca y amigos oyentes, tiene que ver con el concepto de misión. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña a sus miembros, y usted, amigo, debe entenderlo así, que en esta vida no estamos por casualidad. Dios formó al ser humano a su imagen y semejanza, lo estaremos viendo en esta semana, y luego le entregó una misión. La misión fue cuidar la tierra, hacer cosas para que todo lo que existe en la naturaleza se mantuviera en armonía. Definitivamente el hombre fracasó en este intento, pero la misión de Dios no se detiene. Dios establece una misión de salvar al hombre, y uno de los puntos principales que tiene la Iglesia Adventista, y repetimos, se lo enseña a sus miembros, es que no estamos
en esta tierra simple y llanamente por estar. Tenemos una misión de parte de Dios. La misión de Dios es nuestra misión. Y veremos, conforme a lo que dice el título de la lección, que Dios definitivamente tuvo la misión de buscar al hombre después que éste fracasó, cayó en pecado, desobedeció las instrucciones dadas por Dios. Y definitivamente, como Dios sale para tratar de que el ser humano restablezca su relación con Él a través de esa misión, es la misión que Dios otorga a cada ser humano temeroso de Dios, es la misión que tiene la iglesia, y eso tiene que ver justamente con lo que es el título de la primera lección que estaremos analizando en este trimestre. Realmente, cuando nos adentramos en el estudio de la Biblia, nos damos cuenta que la misión tiene su origen y finalidad únicamente en Dios. Es importante que tomemos esto en cuenta, porque la misión no comenzó con Abraham. No comenzó tampoco con el Éxodo. Es más, ni siquiera con Jesucristo. Entendemos claramente que aunque la Escritura expresa de los misioneros también como Pablo, nos damos cuenta que la misión comenzó con Dios mismo desde que trajo a la existencia el universo y luego también a la humanidad. Presentar, pastor, cuando usted hacía mención que ni siquiera empieza con Jesucristo, puntualizar y fragmentar que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, porque Jesús siempre ha sido Dios de toda la eternidad, y cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que puntualizar que esa misión de Dios no empieza con Jesús aquí en la tierra. Precisamente no refiriéndonos al aspecto histórico del tiempo cuando Jesús llega a nacer, sino más bien a que Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estuvieron presentes en la creación. Pero la creación es parte de la misión de Dios, de Dios mismo en ese sentido. En toda la Escritura nosotros vemos a Dios cumpliendo esa misión. Y a través de el libro de Génesis, a través de toda la historia bíblica nos damos cuenta, es más, hasta en la misma culminación del mensaje en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que somos motivados por Dios con esos mensajes, el mensaje de los 3 ángeles, y aún cómo concluye la palabra de Dios, nos damos cuenta que esa labor de proclamar el Evangelio es el fundamento misionero en cada uno de nosotros, y por eso debemos concentrarnos en relación con nuestro Creador en una comprensión adecuada de la naturaleza y el carácter de la misión. Efectivamente, estamos utilizando mucho el término la misión, el carácter de la misión. Dios es un Dios misionero. De manera que cuando usted encuentre por ahí alguien que le esté hablando acerca de algunos misioneros que llegaron al país o que tenemos que ir a cierto lugar porque tenemos una misión, se está hablando en términos espirituales sobre esa misión que es compartir con Dios el deseo de salvar a la humanidad, de establecer una estrecha relación con esa humanidad que se separó de Dios, de esa relación que está rota. Dios desea restablecer eso, y por eso encontramos en la Biblia que Dios es un Dios misionero. Su naturaleza, su carácter misionero están siempre cimentados, en primer lugar, en esa iniciativa de crear a la humanidad a su imagen y semejanza y en su deseo de relacionarse con ella. Por eso, Pastor Machuque y amigos oyentes, la relación de Dios con Adán y con Eva, antes de la caída, se caracterizaba por lo que es la comunicación diaria allí en el jardín del Edén. Es bueno enfatizar, Pastor Scroggins, que la caída no puso fin a la misión de Dios en favor de la humanidad. Al contrario, le dio una nueva dimensión a su misión. Es claro esto porque después de la caída, la misión de Dios se basó en una iniciativa para redimir a la humanidad extraviada. Es muy importante que entendamos que Dios eligió, dentro de todas las opciones que tenía, eligió redimir a la humanidad, pastor. Eso es cierto. Por eso, siempre nosotros citamos mayormente en estos estudios a la autora inspirada Ellen White. Mediante el Espíritu Santo recibió la inspiración, y en torno a este tema, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página número 33,
Allí encontramos una declaración que quisiéramos compartir con ustedes. Elena de White, Patriarcas y Profetas, página número 33. Allí se nos dice: mientras Adán y Eva, que fueron la primera pareja, permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de conocer, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez mucho más claro e inconmensurable, infalible del amor de Dios. De manera que el propósito de Dios con esa misión de crear a los seres humanos es bien definido por Elena de White en Patriarcas y Profetas en la página número 33, como acabamos de compartir con ustedes. Era el propósito de Dios, su misión, que los seres humanos mantenieran una estrecha relación con Él, pero como ya hemos puntualizado, fracasó el ser humano en cumplir ese pacto hecho con Dios, y entonces la misión de Dios no termina ahí. Por el contrario, Dios arrecia con esa misión de salvar al ser humano, y de ahí es lo que estamos puntualizando. O sea, Dios nunca cesa en la misión de salvar a los seres caídos. Mire, pastor, cuando nosotros analizamos muy de cerca, nos damos cuenta que Dios eligió redimir al ser humano. Uh-huh. Y esta redención es parte de la misma naturaleza y el carácter de Dios. Por eso Dios se negó a abandonarnos. Note usted que a través de la promesa que se dio en Génesis capítulo 3, versículo 15, nos damos cuenta que en su totalidad vemos diferentes esfuerzos por parte de Dios con las diferentes metodologías implementadas con las historias de esos hombres y mujeres en relación con su pueblo, pero para dar a entender de que Dios no nos ha abandonado. De hecho, veremos un lenguaje muy continuo, pastor, en todo este estudio, y es que Dios decidió habitar con el ser humano, decidió guiar al ser humano, decidió proveer al ser humano. O sea, de una o de otra manera, para cumplir el plan de Dios, el Señor decidió esto como una elección por su naturaleza, por su amor para con nosotros. Usted estaba citando recientemente Génesis capítulo 3. Y es importante que nuestros amigos, nosotros tenemos el privilegio de guiar estas lecciones y tenemos una gran cantidad de alumnos que están con nosotros. ¿Qué es lo que describe Génesis capítulo 3 y especialmente el versículo 15? Se establece un pacto de Dios con los seres humanos y se describe de lo que es el protoevangelio que nosotros en la Iglesia Adventista conocemos, y hablamos de que a partir de ese momento empieza a pregonarse una de las grandes misiones de Dios, y es la salvación del ser humano. Y de ahí en Génesis capítulo 3, el versículo 15 específicamente, se habla de lo que es el evangelio de salvación a los seres humanos por primera vez. Cuando nosotros analizamos de cerca lo que nos dice este capítulo 3, nos damos cuenta que Dios tiene la iniciativa de buscar al ser humano. Uh-huh. El hombre y la mujer pecan, desobedecen, deciden usar su libre albedrío para decidir contrario al plan de Dios. Pero lo bueno de esto, pastor, y amigos y hermanos que nos escuchan, es que Dios no dejó solo al ser humano, uh-huh. No dejó solo a la raza caída. Al contrario, vino a su encuentro como de costumbre. Note que esta es la primera pregunta que aparece en la Biblia que Dios hizo, pastor. La primera pregunta que aparece en la Biblia que Dios hizo hace referencia a que el hombre puede entender el lugar donde estaba en relación con Dios y a dónde se encuentra después de la desobediencia. Pero esta pregunta, que de hecho vamos a ver el versículo que servirá de fundamento durante esta semana, por ejemplo en Génesis 3:9, que es lo que usted está citando, el versículo a memorizar y que sirve de fundamento a la lección de la semana, dice: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Bien, es cierto, pastor, que nosotros sabemos que Dios es omnipresente, es omnisciente, Dios está presente en toda parte, todo lo sabe. Y algunos amigos se preguntarán en este momento, bueno, y esa pregunta
de Dios, ¿dónde tú estás? Nos gustaría sacar un tiempito para hacer el énfasis que usted ya inició. Esa pregunta de Dios no se refiere a un espacio determinado, ahí en el huerto del Edén, porque Dios todo lo sabe. Más que en un espacio para preguntarle dónde tú estás, en qué lugar del huerto estaba la pareja, Dios está interesado en una reflexión profunda del hombre en términos de cualidades. Pero ven acá, ¿dónde tú estás? ¿Cuál es tu ubicación realmente en términos espiritual? ¿Qué es lo que ha hecho? Y no básicamente en un espacio geográfico del Edén. Dios estaba interesado más en mantener una estrecha relación con el hombre caído para que reflexione y busque la forma de cómo poder amistarse de nuevo con el Señor. La omnisciencia de Dios nos ayuda a entender que no hay límites para Dios. El ser humano no se puede esconder de Dios, no se puede separar de Dios sin que Él lo sepa. Evidentemente, por lo que ya sabemos, Dios tenía un encuentro cada día con Adán y con Eva en la escuela del Edén, en el jardín del Edén. Y este encuentro con Eva y con Adán llevaba, a medida que se relacionaban con Dios, les llevaría a un conocimiento más profundo de Dios, pastor y queridos hermanos y amigos. Y cuando el hombre decide seguir otro camino que no es la obediencia a Dios, que no es con la relación con Dios, que no es la intimidad con Dios, evidentemente que debe reflexionar, debe profundizar en esa decisión. Y eso es lo que nos motiva a hacer esa pregunta. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde yo me encuentro? ¿Dónde yo estoy? Y es importante que lo veamos esto a la luz de la relación que ya Dios viene teniendo con el ser humano, porque no viene de nosotros la iniciativa, sino que sale de Dios. El ser humano por naturaleza se aparta de Dios y nace separado de Dios, pero Dios mismo en su naturaleza decide buscarlo, porque es parte, el amor de Dios es parte de su misión como tal. Estamos seguros, apreciados amigos, que el mismo Adán, Eva, su esposa, ante esa pregunta, ¿dónde tú estás?, lograron interpretar que Dios nos estaba refiriendo a un espacio en términos geográficos. Y eso es muy importante, porque muchos de nosotros nos escondemos de Dios. Así como Adán y Eva lograron entender que habían desobedecido a Dios, y la forma más fácil que ellos encontraron fue esconderse de la presencia de Dios, y ante esa pregunta de que ellos no estaban en el mismo lugar, sino que se escondieron, debió en este sentido el Espíritu Santo inquietarlo al saber que Dios estaba tratando de mantener una comunicación mucho más efectiva con ellos para preguntarle y a la vez hacerlos reflexionar sobre el acto de desobediencia que habían cometido. Y estamos haciendo ese fuerte énfasis, Pastor de la Cruz Machuca y amigos oyentes, porque definitivamente hay gente que se quiere esconder de Dios en un lugar determinado, pero el trasfondo es el estilo de vida que llevan. Se están escondiendo en muchas cosas en este mundo, y Dios continúa con la insistente pregunta, así como se lo hizo a la primera pareja. Está haciendo una pregunta directa a cada uno de nosotros: ¿dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios? Y son preguntas para reflexionar, para que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos un Dios que tiene una misión importante para con sus hijos en la ancha faz de la tierra. Comprender esta pregunta, pastor, nos ayuda a reflexionar de manera muy específica en la misión de Dios, porque esta pregunta no nos provee una interrogante teológica, pastor, sino misiológica. Porque es lo que el ser humano ha decidido hacer, separarse de Dios. Pero en su intento de acercar al hombre, esta pregunta le lleva al ser humano a reflexionar en su rebelión. Por eso noten ustedes que con esa decisión el ser humano decide autodeterminarse y abrirse camino en su libertad que Dios le dio. Pero
esta decisión no le llevará a descubrir y a conocer otra cosa diferente que la que Dios le ha revelado en lo que están creciendo y compartiendo con Él. Por lo tanto, es un engaño del enemigo, es una trampa del enemigo el hacerle creer a usted y a mí que fuera de Dios podemos abrirnos camino al éxito, a la superación y a conseguir algo que supuestamente Dios no nos ha dicho, como fue también parte de la estrategia del enemigo. Definitivamente muy interesante ese punto que está presentando. Fuera de Dios, planes, proyectos, posiblemente desde su óptica humana, usted podrá obtener éxito. Pero siempre es importante consultar cuál es el plan, la misión que Dios tiene para con mi vida, y eso es lo que estaremos viendo durante toda esta semana. Los temas que estaremos abordando: el Dios que nos tiende la mano. También estaremos viendo un tema de mucho interés: el Dios que anhela estar con nosotros, el Dios que se hizo uno con nosotros. Estaremos viendo también en esta semana el Dios que sigue estando con nosotros, y estaremos cerrando con un tema de mucho interés: el Dios que volverá por nosotros. Esos son los diferentes temas que estaremos abordando durante toda esta semana, y es nuestro anhelo, nuestro deseo que esta parte introductoria, el fundamento que hemos colocado para lo que será esta semana, sea de gran bendición para la población que nos escucha cada día. Pastor. Bueno, Pastor, realmente interesante la lección de esta semana, Este contenido, Pastor, a usted le ha dado seguidilla alguna vez. La expresión seguidilla da a entender que queremos continuar con algo. Continuar con algo, sí. Entonces, en este caso, con la temática de esta primera lección del trimestre, nos está dando, Pastor, lo mismo, porque queremos ver a través de cada uno de esos contenidos diarios que presentaremos. La misión de Dios en favor de nosotros definitivamente es maravillosa, y queremos resaltar y presentar esto porque Dios es aquel en el que se inicia la misión, en el que continúa la misión, y podemos decir, contestando a la pregunta: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esta semana será la respuesta más abarcante en el análisis de este estudio de este día. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, ya iniciamos esta lección que tiene que ver con la misión tuya, que es nuestra misión. Ayúdanos a enfocarnos en esas recomendaciones especiales que la Biblia nos dan en esa dirección, y queremos enfocarnos precisamente en la misión que nos ha dado en esta tierra como iglesia, como individuos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.